Bienvenidos a la última parte de carbohidratos de la clase de nutrición animal de la cátedra de nutrición animal de FAUBA. Como objetivos tenemos conocer los principales carbohidratos de importancia nutricional. En este caso vamos a terminar de analizar los que nos quedaban pendientes, que son los carbohidratos no estructurales, y en comparación a lo que sucedían con los estructurales. Analizar los mecanismos de digestión y absorción, identificar los puntos críticos en el proceso digestivo y analizar posibles consecuencias nutricionales al utilizar distintas fuentes de carbohidratos, como para redondear todo lo que venimos hablando en los primeros dos videos. Entonces, en esta parte vamos a tener degradación de carbohidratos no estructurales en el rumen, metabolismo de los carbohidratos en rumiantes y no rumiantes, y la influencia del alimento sobre el ambiente ruminal, teniendo en cuenta la fuente. Retomando los conceptos que ya habíamos trabajado en los dos videos anteriores, recordamos que los polisacáridos, sea cual fuera su origen, son degradados fuera de la bacteria en el ambiente ruminal, transformados en glucosa, de esa manera ingresan a la bacteria, sufre dos fermentaciones sucesivas, la glucosa a pirúvico y de pirúvico a propiónico, acético y butírico, que son los ácidos grasos volátiles, abreviados AGVs, algo de láctico, algo de ácido valérico, dióxido de carbono, hidrógeno y metano. También estas vías metabólicas son para la obtención de ATP, NADP y NADPH2. Retomando un poco lo que vimos en la clase anterior para mechar con los no estructurales, recuerden que los estructurales teníamos bacterias específicas que atacaban la celulosa, ya sea en un trabajo anclado formando el glicocálix, que eran las celulolíticas adherentes, o tomando esos sustratos en el rumen de aquellas cosas que se habían filtrado o habían quedado sin digerir por parte de las celulolíticas adherentes. Entonces, para la degradación de carbohidratos estructurales teníamos el grupo de bacterias celulolíticas que actuaban en forma adherente o no adherente. Hablando un poco lo que sucede dentro del ambiente ruminal, vamos a ver qué pasa con aquellos carbohidratos no estructurales. El almidón. Ya habíamos visto en la primera clase de carbohidratos que el almidón estaba contenido dentro de los granos, ¿sí?, de las gramíneas, principalmente en estructuras de reserva, semillas y en este caso los frutos. El almidón, cuanto más expuesto esté, también lo habíamos visto, más fácil iba a ser su degradación. Las bacterias, el grupo funcional que se va a ocupar de la degradación del almidón son las bacterias amilolíticas. Al igual que cualquier polisacárido, el almidón va a ser atacado por las amilasas, degradados amilodextrinas, y por las glucosidasas van a ser degradados a maltosas. Estas maltosas van a atravesar las paredes membranosas de las bacterias amilolíticas, van a sufrir la primera transformación a glucosa por lisis y luego esa glucosa fermenta piruvato, el piruvato va a fermentar a AGVs liberando ATP, NADP y NADPH. No se libera metano como producto de desecho de la fermentación. Esa es una de las grandes diferencias cuando se procesan alimentos harinosos de origen carbohidratos no estructural. Para integrar lo que vimos en la clase anterior y lo que acabo de explicar, está esta filmina. Fíjense, tenemos carbohidratos de origen estructural, celulosa, hemicelulosa y pectina. No estoy nombrando a la lignina. 1, porque no es carbohidrato. 2, porque no se degrada. Y los carbohidratos no estructurales, almidón y azúcares. A los carbohidratos estructurales, sobre la pared celular van a trabajar
las celulolíticas principalmente, atacando primero la fibra en forma adherente o no adherente, y en el caso del almidón, las bacterias amilolíticas. Entonces siempre degradamos a monosacáridos de menor peso molecular que pueda atravesar la membrana plasmática de las bacterias, y ahí se da la fermentación. Recuerden que va a haber dos fermentaciones: la glucosa a ácido pirúvico y de pirúvico a ácidos grasos volátiles. Que estos monosacáridos fermentados, los productos, van a tener dos destinos: un metabolismo lipogénico atribuido al acético y al butírico, mientras que el metabolismo gluconeogénico va a estar asociado al propiónico y láctico. Esto lo vamos a retomar en la clase de integración de metabolismo. Vamos a empezar en esta parte a analizar tablas o gráficos obtenidos de trabajos de investigación. El primero que tenemos acá nos ofrece energía bruta medida en megajoules por kilogramo de materia seca, y fíjense cuánto aporta cada ácido volátil: el acético, el butírico, el propiónico. O sea, cuánta energía, la energía bruta me está representando cuánta energía hay guardada en los enlaces de átomo a átomo. Y si podemos notar, el metano es aquel que presenta mayor energía bruta. Y uno diría, es la ineficiencia del sistema, no lo está aprovechando. Sin embargo, la producción de metano está asociada justamente al mantener los niveles de hidrógenos provenientes de las fermentaciones sucesivas para estabilizar el pH. Si bien hoy se trabaja sobre esa población de arqueabacterias y se trata de disminuir esa contribución de metano al ambiente, sepan que es algo que vino evolutivamente con los rumiantes. Lo que les presento acá, van a ver que son 3 diapositivas seguidas que íbamos a ir charlando, que en realidad la idea es mostrarles cuál es la sustancia que se está degradando, que necesita alguna enzima específica, si esa fermentación se da completa o incompleta, y cuáles son los productos. En estos 3 que estamos analizando acá, son maltosa, sacarosa y lactosa, tienen el tipo de enzima correspondiente, maltasa, sacarasa y lactasa respectivamente, se degradan por fermentación completa y obtenemos glucosa, glucosa y fructanos, glucosa y galactosa, que son los monosacáridos que conforman estas polisacáridos. Tenemos producción de AGVs, ¿sí?, por una segunda fermentación. Y fíjense que dice BACT. Eso me implica que esa energía es aprovechada para la generación de nuevas bacterias, el crecimiento poblacional bacteriano. Lo mismo pasa con el almidón. La enzima que lo degrada es la amilasa, es por fermentación, ya no es completa, es alta, igual que pasa con los fructosanos. La diferencia con los fructosanos es que la intervención es a partir de los ácidos provenientes del jugo gástrico. También hay una fermentación alta, muy alta, pero no llega a ser completa. Glucosa, fructosa, AGVs y bacterias. Y acá las galactanos y pectinas tienen alta fermentación, son productos de la fermentación previa a un monosacárido y se producen AGVs y crecimiento bacteriano. En cuanto a la celulosa, la fermentación es variable y eso va a depender, y lo mismo pasa con la hemicelulosa. Estos dos va a depender el estado fenológico de la planta, la cantidad de lignina que esté asociada a esa pared para poderla
degradar. Y por otro lado, acá va a jugar la situación de pH y con qué le esté dando yo mi alimento, mi fibra, ¿sí? Si la celulosa, el ambiente ruminal es solo celulosa y hemicelulosa, o sea, estamos dando solo forraje, el pH va a ser 1 y las células celulolíticas van a poder actuar bien, mientras que si yo empiezo a incrementar no estructurales, ya la fermentación de estas dos macromoléculas se ve afectada y lo veremos más adelante. Primera tabla a analizar en cuanto a resultados. Tenemos dos dietas, una con predominio de forraje seco, y ya esta idea nos da que estamos dándole pared celular, o sea, carbohidratos de origen estructural. Mientras que tenemos una dieta base de forraje seco, pero con un 35% de grano. Lo que yo le estoy agregando a esa dieta, básicamente, es carbohidratos no estructurales, que van a ser rápidamente fermentecibles por su estructura, como ya vimos en la clase 1. Entonces, analizando, tenemos carbono 2, que sería el acético, el carbono 3, sería el propiónico, carbono 4 el butírico, AGBT, AGBs, ácidos grasos volátiles totales, relación C2-C3, o sea, el acético con respecto al propiónico, concentración de amoníaco y pH ruminal. Entonces, fíjense cuáles son las tablas donde me tengo que concentrar yo a mirar. Si miramos AGB por AGB, vamos a ver variaciones solo en el acético y el propiónico. En cuanto al butírico, las proporciones son las mismas. En cuanto al acético, va a haber un predominio mayor en el caso de un forraje seco y disminuye con un forraje suplementado con grano. La relación con el propiónico es al revés. Lo tengo más, una concentración más baja solo con forraje y aumenta cuando yo le doy grano. Pero tengan en cuenta que en ambas dietas el acético es el predominante. Lo que me va a variar es la relación, ¿sí? Fíjense en la cuarta fila, cuando vemos C2 en relación a C3, al disminuir el acético y al aumentar el propiónico en una dieta con grano, la relación se me hace más chiquita, ¿sí? Pero no quiere decir que el propiónico es mayor. Tengan en cuenta eso, que es un error frecuente. Me está diciendo que la relación disminuyó el acético y me aumentó un poco el propiónico, pero sigue siendo mayor la proporción de acético siempre, ¿sí? Ahora, fíjense que hay una modificación leve en la producción de AGV totales. ¿Y qué pasa con los pHs? El pH dentro de una dieta solo con forraje seco se me mantiene entre un 6,6 y un 7,1, cerca de la neutralidad. Mientras que con grano me disminuye por debajo de 6,3. ¿Sí? ¿Esto es irreversible? No. El pH depende del momento. Vamos a analizar el próximo gráfico donde vamos a ver la curva de variación de pH. Bien, acá estamos en lo que se llama evolución del pH post ingesta. Si recuerdan, cuando empezamos a hablar de lo que era el rumen, justamente, había una variación de pH y hay un pH que está más asociado a lo que es una dieta de forraje y que puede verse modificado si yo agrego grano. En este caso se está graficando la variación entre las primeras 10 horas post ingesta. Fíjense que la escala de pH va entre un 6,4 a un 5,6. Tenemos una dieta control y unas donde se le agrega sustancias buffer, como ser el bicarbonato de sodio. Entonces, fíjense que la tendencia siempre es que en las primeras horas de ingesta el pH disminuye y vuelve a levantarse pasadas ciertas horas de ingesta
pero no llega a restablecerse el pH inicial, por lo menos en las primeras 10-12 horas. Ese es un primer punto a observar en este gráfico. Lo otro hay que tener en cuenta es que fíjense que al agregar una sustancia buffer, mi pH disminuye menos, ¿sí? Eso es un poco la función que cumple la saliva cuando se rumia. Acá lo importante de esto experimentalmente es que en variaciones bruscas de pH yo tengo que aportar la fibra efectiva, concepto nuevo que voy a desarrollar en un rato, que me estimule la rumia para que el pH no sufra una bajada abrupta, ¿sí? El concepto de fibra efectiva lo van a ver en la clase de evaluación. Yo lo adelanto, es el tamaño que tiene que tener la fibra, el forraje, para estimular la rumia. En general está entre 1,8 y 2 centímetros, ¿sí? Bien, en este ejemplo vamos a analizar cuál es el efecto de la acidez ruminal que está simulada en un in vitro sobre la digestión de la materia seca y de la pared celular de la alfalfa. Entonces nosotros variamos el pH y lo que estamos registrando es el porcentaje, los gramos de materia seca en celeste, FDN en violeta. Acuérdense que la FDN me está representando la pared celular sin las pectinas. Ahí voy a tener celulosa y hemicelulosa y la lignina. En la FDA tengo la celulosa y la lignina, ¿sí? Son todos analitos químicos. Dentro de la materia seca yo tengo lo inorgánico representado por las cenizas, que serían los minerales, proteína bruta, extracto etéreo, los lípidos y carbohidratos de los dos tipos. Hecha esta aclaración, lo que podemos ver es que la degradación de materia seca, el óptimo está dado entre el pH 6,3 a 5,8 y casi que no varía, disminuye un poco al tener un poco más ácido el pH. ¿Qué pasa con la FDN? Hemicelulosa, celulosa y lignina. La lignina es indigestible y si está asociada a la celulosa se me complica. ¿Cuánto desaparece? Y tengo mayor tasa de desaparición con un pH 6,8. Empieza a disminuir a medida que disminuye el pH. Ya con 5,3 disminuye casi un 30% con respecto a un pH con 6,8. ¿Qué pasa con la FDA? Dijimos que era celulosa, lignina. Fíjense que entre un pH 6,3 y 6,8 es parecido. Ya 5,8 se me está limitando y tengo por debajo de los 200 gramos y casi nada con un pH 5,3. Entonces, para interpretar esto que veíamos, que la pared celular empieza a disminuir su degradación en el rumen a medida que yo lo acidifico, o sea, disminuyo el pH, lo vamos a explicar por el comportamiento de los microorganismos ruminales que está en esta filmina. Eje de las X, variación de pH. Ejes de las Y's, tenemos gramos de células por gramos de sustrato, o sea, cuántos gramos de bacterias se me forman por gramo de sustrato dado. Esto es para medir crecimiento poblacional. Arriba, starch digester, tenemos qué pasa con las bacterias amilolíticas, mientras que por la curva que está debajo son las celulolíticas. Este gráfico nos ayuda a interpretar el anterior, donde vemos que la actividad óptima de las fibrolíticas o celulolíticas está entre un pH 7 y 6
casi llegando a 6. Fíjense que el último punto donde decae bruscamente es a un pH un poco más ácido que 6. Fíjense la tolerancia y la capacidad que tienen las amilolíticas, que la curva cae con una pendiente menos abrupta, quiere decir que tienen una mayor tolerancia a trabajar a pHs ácidos. De esa manera podemos ver que el gráfico anterior lo que nos quería decir era: a pHs ácidos las celulolíticas no pueden trabajar. No están, sí están, pero están con una población tan baja que no me llega a degradar todo lo que tengo que degradar. Las ideas que tuvimos en la parte anterior con las 3 clases de carbohidratos, acá tenemos el efecto del contenido de grano del silaje de maíz, o sea, es planta entera. El silaje es un forraje conservado que incluye en este caso tanto la hoja como el fruto. Entonces yo le estoy dando pared y granos no estructurales en el almidón. Pensemos en eso, es rápidamente fermentecible, y lo que se hace es separar lámina y vaina, como hicieron en el TP, y separar los granos. Y para armar la incubación in vitro, lo que se hace es combinar distintas proporciones de grano. En la línea blanca vamos a ver un 20% de grano y un 80% de tallo y lámina. En el rosa un 35% de grano y un 65% de pared. Y en el amarillo un 50 y un 50, grano y estructurales. Lo que podemos ver es que la mejor combinación es la de mayor proporción de forraje con respecto a los granos, ¿sí? Porque si bien yo le estoy dando energía rápidamente fermentecible para que la población bacteriana pueda crecer, me mantiene las condiciones de pH para que todas las poblaciones microbianas, desde lo funcional, puedan trabajar bien. Ya con un 35, fíjense que al mismo tiempo de incubación disminuye de fíjense, a la altura de 20 horas de incubación, pasa del blanco, que tiene un 450 aproximadamente, a 350. En el caso del amarillo siempre es inferior, o sea, la proporción 50-50 no me favorece a la degradación de la pared. Esto que vemos acá representado y que lo podemos analizar mejor en las primeras 10 horas de incubación es lo que se conoce como efecto carbohidrato. Cómo la proporción entre uno y otro influye para lo que es el mantenimiento del ambiente ruminal, la entrega de energía rápidamente fermentecible para que pueda aprovecharse esa pared celular. En el caso del 50-50, tengo mucha energía rápidamente fermentecible, pero inhibo por el pH la acción de las células celulolíticas. Esto tiene dos consecuencias. Ahora a ver el tema del ambiente ruminal y la influencia de el poner los distintos porcentajes, ¿sí? De hecho, no puedo poner en un rumen, en un batch, todo directamente, ¿sí? Porque puedo causar una acidosis. Entonces tengo que tener en cuenta a la hora de planificar una alimentación que si se va a incluir carbohidratos no estructurales deben ser en forma paulatina y de acostumbramiento. Ustedes me dirán, ¿los feedlot tienen 100% grano? Sí, perfecto, pero tuvo que haber un acostumbramiento hasta ese tipo de dieta. Las consecuencias son las variaciones de pH. Si yo las hago en forma brusca y no tengo forma de revertirlo, tengo acidosis. Por otro lado, vamos a ver que cuando lleguemos a consumo, que el grano es mucho más digestible que la pared celular, pero que también me va a empezar a jugar una vía de control de consumo, que no puedo tener todo eso
¿sí? Porque si bien el animal no se me va a llenar el rumen, energéticamente va a estar cubierto, entonces va a dejar de comer. Tengan en cuenta esto para la realización de ejercicios. Muchas gracias.